Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Estamos realizando la última actividad del segundo coloquio Centroamérica a Debate que hemos organizado conjuntamente el Seminario de Estudios Centroamericanos de la Universidad Nacional Autónoma de México, el Grupo de Estudios de Centroamérica de la Universidad de Buenos Aires y el Grupo de Trabajo de Claxo Centroamérica, Violencias en Centroamérica. Y en esta ocasión vamos a presentar un libro muy importante de uno de los integrantes del grupo de trabajo, en colaboración con otros compañeros y compañeras. Están Carlos Iván Orellana, Herbert Stanley Morales Herrera, Óscar Meléndez Ramírez y María Santa Cruz Giral, y Sajid Alfredo Herrera Mena Editores. El libro se titula Un hidra de 1000 palabras, análisis semántico del concepto de violencia en la revista Estudios Centroamericanos, que publicó la UCA Editores de San Salvador en el año 2022. Está con nosotros Óscar Meléndez, quien se va a encargar de coordinar esta actividad. Un gusto, Óscar, y te paso la palabra. Mucho gusto, Julieta. Muchas gracias a todas y todos por estar acá. También quiero, antes de comenzar, agradecer a todas las personas que han estado detrás de la organización de este coloquio, Centroamérica Debate, Violencias, como hemos podido escuchar toda esta semana. Se han expuesto una gran cantidad de investigaciones vinculadas con derechos humanos, con violencias en Centroamérica en general, ¿no? Violencia patriarcal, violencias heteronormativas, y recién justo que acaban de compartir los colegas estos temas grandiosos de violencia en la Guerra Fría, en el que también se hablaba, por ejemplo, del caso de El Salvador. Así es que muchas gracias, Julieta, Cristina, Laura, Ana Silvia, y bueno, a la UNAM, a la Universidad de Buenos Aires, a Claxo, y a los y las colegas también muy activos y activas del grupo de trabajo de violencias en Centroamérica. Muchas gracias también a todas y todos por estar acá. Pues nada, me van a dejar, vamos a ver que traigo una presentación. Ustedes me dicen si se mira bien por ahí y en qué momento está. Estamos en ello, sí. Se mira, Oscar, la portada está... Sí, justo es lo que quiero mostrar. ¿Cuál? Vamos a ver, ahí, creo que estamos mejor ahí. Pues bueno, como ya ha adelantado Julieta, en los minutos anteriores, en este espacio, vamos a presentar un libro, digamos, de reciente publicación, porque de hecho fue el año pasado que al final se pudo imprimir y publicar por UCA Editores. El título, como ustedes ya lo pueden observar en la pantalla, es Una hidra de 1000 palabras, un análisis semántico del concepto de violencia en la revista Estudios Centroamericanos de El Salvador entre 1946 y el año 2000. Figuran como coordinadores y editores los doctores Sajid Alfredo Herrera, quien es coordinador del editorial de la UCA de El Salvador, ¿no? La UCA Editores, y Carlos Iván Orellana, quien ya voy a presentar en su momento, también estuvo detrás de toda la conformación de este texto. El libro consta de 4 capítulos, bueno, una introducción como es usual, 4 capítulos y un epílogo. En general, es un libro con el que pretendemos hacer un análisis de cómo fue representada la violencia por varias generaciones de académicos, de escritores, de intelectuales en sentido amplio, si ustedes quieren, durante un poco más de 50 años, a través de una revista, ¿no? Bastante reconocida, sobre todo en El Salvador y en Centroamérica, una revista que fue, ya nos hablará también Herbert en su momento, que fue inaugurada por la Compañía de Jesús en el año 1946 y que era administrada desde el Colegio Jesuita Externado de San José, que se encuentra en San Salvador, y que una vez la UCA fue fundada,
en 1965, 5 años después, la revista pasa a ser administrada desde la Universidad Centroamericana. En esta revista, que aún continúa su tiraje, se dieron cita distintas generaciones, como ya decía, de académicos, de intelectuales, de jesuitas, de laicos, donde publicaban sus artículos, sus ensayos en los que se analizaba la realidad nacional. Y uno de estos focos fue justamente entrar a discutir, ¿no?, este problema que no es de ahora, ¿verdad? El problema de las violencias en Centroamérica, a través de este vehículo, digámoslo así, de esta publicación académica. Entonces, para comenzar, vamos a presentar cada uno brevemente de los capítulos, y el primero de ellos lleva por título Los primeros años de la revista ECA, la preocupación por los subalternos y los universitarios comunistas. Esta, vamos a ver, que quiero dejar de compartir. Permítanme. Stop. Este primer capítulo está a cargo del historiador salvadoreño Herbert Morales, quien ha trabajado la salud pública y los sectores subalternos en El Salvador. Cuenta con publicaciones en México, España y también en Centroamérica, y recientemente se ha recibido como maestro por la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, México. Actualmente es investigador en el CRAI, la Biblioteca Florentino y Duarte de la UCA de El Salvador, y es quien, como ya decía, tuvo a cargo la escritura del primer capítulo. Para comenzar, Herbert, y darte la palabra, quisiera preguntarte, digamos, si puedes situarnos en un primer momento, cómo se crea la revista ECA, quiénes son los primeros que están escribiendo en esta publicación, y quiénes y cómo comienzan a problematizar y analizar este complejo tema de la violencia o de las violencias, quiénes, a dónde van a identificar quiénes son los sujetos, ¿verdad? Quiénes son los sujetos violentos, y cómo se comienza a perfilar este tema de lo que ya algunos historiadores han llamado como el anticomunismo militante, ¿verdad? Que comienza a formularse en El Salvador desde la década de los 30. Pues para comenzar a provocar el debate, si quieren ustedes, las presentaciones, te dejo esas preguntas, Herbert. Adelante. Ok, bueno, primeramente muchas gracias a todos y todas los asistentes y a las instituciones involucradas en este desarrollo y el interés por darnos el espacio para dar a conocer este texto. Bueno, en relación a las preguntas que me hacía Oscar, pues primeramente pues hay un contexto propicio, digamos. Definimos que la década de los 50, finales de los 40 en El Salvador, es propicio para los proyectos de este tipo editoriales. ¿Por qué decimos y lo sostenemos? Porque surge en un contexto que es positivo para el surgimiento de la revista, porque venimos saliendo, si bien es cierto que hay una continuidad militar, pero ya no es la dictadura de un personaje emblemático en la historia de El Salvador, que es Maximiliano Hernández Martínez, y hay atisbos de apertura en los sectores medios, urbanos, y en la población en general, que pues el surgimiento de la revista está en ese contexto. Que si bien hubieron pasajes de algunos intereses por dar el tránsito hacia la democracia después de la salida de Martínez, se frustró, pero el surgimiento de intelectuales y sectores medios interesados por la agenda cultural, los temas de democratización, que suelen ser personajes notables sobre todo en San Salvador, los que destacan por el interés de dar ese tránsito, pero si bien es cierto que la continuidad militar va a estar, pero van a ser unos militares interesados por
este ideario de la modernización y el crecimiento económico, que les va a interesar hacer un rediseño, digamos, repensarse el proyecto nacional en términos políticos. Es en ese contexto de apertura y de interés por la modernización económica del país, que no es propio de El Salvador, sino que hay un contexto que le es parte en la región latinoamericana, pero en el caso de El Salvador, eso propicia de que la revista también, en ese ambiente de crecimiento económico, el interés por los productos culturales, como sería esta nueva revista, es que nace en ese contexto. Es decir, hay un florecimiento de la economía. De hecho, las décadas de los 50 y 60 en El Salvador son las décadas de mayor crecimiento económico. Y es en esa bonanza económica donde un producto cultural como la revista ECA es que surge. ¿Quiénes son los primeros que escriben? Pues hay una camada de intelectuales, jesuitas y laicos vinculados primeramente al Colegio Externado San José. Usualmente en las obras de la Compañía de Jesús encargadas surge, es como una constante que he podido como identificar, que son los colegios, los núcleos y después que maduran algunos de sus proyectos, como en este caso fue la revista. La revista nace en el Externado de San José, que es el colegio encomendado a la Compañía de Jesús. Cuando surge, pues hay un interés por la literatura, pero también hay un interés muy marcado, y lo dicen desde la acta fundacional de la revista, es los problemas sociales de Centroamérica. Tiene una vocación centroamericana la revista, y de centrarse en los problemas más sentidos, y reafirman de esa manera los problemas más sentidos. Y uno de los temas, si bien es cierto que no es el único, pero uno de los temas que va a estar ahí es la violencia. Y van a estar reflexionando la violencia, y esa camada de intelectuales, laicos y jesuitas, el tema por la violencia les va a interesar. Lo curioso es que siempre lo presentan como una novedad para el contexto salvadoreño, cuando sabemos que hay dinámicas de larga data. De hecho, las estadísticas de muertes violentas, pues lo reafirman, por lo menos donde hay datos más confiables para el siglo XX, es una continuidad, pues. Pero lo curioso está que los intelectuales y los académicos que escribían lo presentasen como una novedad. Siempre la narrativa que hay detrás es como un tema novedoso, como que si algo que acaba de suceder, pero tal cual no es así. Pero la revista rescata eso, y eso me pareció una curiosidad, que la revista, un tema añejo, lo presentase como algo novedoso. De ahí los marcos interpretativos, pues estaría la doctrina social de la iglesia y los planteamientos más desde la eugenesia, los planteamientos del higienismo social, los que estarían con esos lentes estarían leyendo o leyeron a los personajes que pues, hoy la teoría consideraría los personajes peligrosos, anómalos, de esta visión más de Foucault, que ellos desde el higienismo social, esas categorías de ver la violencia como un cáncer y todo lo asociado, es como con todo el aparataje que ellos con lo que van a ver el fenómeno de la violencia. Por ejemplo, uno de los jesuitas que escribe en esa revista, en la revista ECA, tipifica los mesones del área urbana de San Salvador como el cáncer de la capital. ¿Por qué? Porque son proclives al pecado y a la violencia. Es decir, hay categorías religiosas y hay una mezcla entre el higienismo social y las categorías religiosas claro, es una religiosidad preconciliar, hay que tener en cuenta eso, que no es la camada de jesuitas o de laicos y religiosos que van a tener posturas progresistas que van a venir después de la década de los 60. Estos son, como tal, son religiosos preconciliares y van a tener un aparataje teórico con el que van a ver a la sociedad con esa visión preconciliares. Muy bien. No sé, Herbert, si nos pudieras también ahondar un poquito
en este tema que yo colocaba del comunismo, de los estudiantes, también a propósito, porque tiene que ver Ujú, con alguna de las ponencias que estaba en la mesa anterior. sí. ¿Quiénes, cómo eran considerados los estudiantes, digamos, para estos académicos que estaban escribiendo desde la ECA, en Bueno, esta época que te ajá. tocó a abordarla? Bueno, desde los lentes que lo ven, los escritores de la revista suelen vincular la violencia a sectores subalternos, pobladores de mesones, por ejemplo, que era como, si hoy estigmatizamos, tenemos esa idea de que en la actualidad, digamos, en nuestra cotidianidad, sabemos que hay gente en la prensa o en nuestra vida diaria, que hay zonas en los urbanas que están estigmatizadas. Igualmente, esta revista uno puede hacer como una cartografía de la urbanidad de San Salvador, donde ellos ubicaban y eran los mesones, eran los lugares que ellos consideraban violentos, pero el otro lugar que consideraban de potencial violencia, pero este ya con el matiz político y de sectores medios, son las universidades. Y en este caso, la única universidad que había, que era la Universidad de El Salvador. Ahí ellos miraban que ese era un polvorín que podía, con potencialidad, más allá de las exageraciones, de lo hipérbolo que podía parecer las lecturas que ellos hicieran, porque así lo pintaban. Ellos miraban al inicio de los 50 que había una disputa ideológica entre el liberalismo político y las posturas marxistas. Y ellos ven que ese es el campo de disputa que hay en términos ideológicos. Evidentemente exageran mucho del potencial que podían tener la gente que podía inscribirse al comunismo internacional, a posturas de izquierda, pero el debate como tal, que la narrativa permita imaginarte un escenario, es lo que termina como calando de cómo te imaginas la realidad. Es decir, aquí es donde el texto ya tiene como esa función que se vuelve hipérbola, pero como tal eso también funcionaba, digamos. De hecho, en 1952 es un momento álgido porque hay persecución a personas identificadas como o adscritas al comunismo internacional. Y estos escritores hacían gala de eso, de pintar a los estudiantes como potenciales agentes del comunismo. Bueno, aparte de que en Guatemala había una crisis política en esa década que todos conocemos, de que también se tildó de comunista, bueno, la intervención que hubo estadounidense, pues todo ese ambiente de inicios de los 50 también se leyeron hacia los estudiantes de la Universidad de El Salvador como potenciales agentes de violencia a partir de ideas externas, que así se les leyó. Ujú, Bueno, muy bien. Seguramente al final también tendremos un espacio para continuar indagando en cada capítulo y para seguir avanzando, quiero presentarles, perdonen que me trabo un poco acá. Vamos a ver. Ahí está. Bueno, esto lo hago por dos motivos. Primero, porque para quienes estén interesados e interesadas, la introducción del libro, ¿verdad? Que también ofrece algunos elementos teóricos desde los que abordamos a esta revista, lo pueden encontrar en la página de ResearchGate de Carlos Iván. Desde ahí estoy ahorita, Carlos, porque ahí justamente lo ubiqué el texto y está para descargar, ¿no? ujú. Hasta Quería, ahora. quería hacer Sí, solo un comentario que me faltaba, una idea, que es adelante. con respecto a nuestra orientación teórica y metodológica que tiene. Ah, claro. Porque, pues, siempre es, digamos, uno tiene la idea de que vas a hacer a partir de las ciencias sociales o de las humanidades, trabajar solamente con las relaciones sociales de las sociedades, pero con los productos culturales, a mí me pareció curioso y es una de las discusiones que teníamos en el equipo a la hora de estar en la gestación del proceso de escritura, que nos preguntaban que volver objeto de estudio una revista, un producto cultural. Y uno lo entiende, pues en el contexto salvadoreño hay necesidades de trabajar otros temas
y ver y centrarnos en una revista se podrá tildar hasta de ocio, de ocioso, porque pueden decir hay otros temas de interés y por qué no se centran, y por qué se centran en un producto cultural, ¿verdad? Y eso me pareció curioso de que cuando uno lo difundía entre algunas personas, les parecía llamativo que nos centráramos en un producto cultural, ¿verdad? Y no tanto sí en los autores que están detrás de la escritura, pero nuestro foco era la revista como tal, nuestro objeto de estudio. Y eso llamaba la atención, digamos, en el contexto de aquí del Salvador, o con la gente que nosotros interactuamos para discutir a la hora de estar definiendo. Lo otro es, en el ámbito metodológico, es que nos inspiraba la historia conceptual, centrarnos en conceptos claves que estuvieran a lo largo de las narrativas y de los escritores, más allá de sus marcos teóricos, también centrarnos en estos mapas de conceptos que van a estar en este producto cultural que es una revista. Que eso me parece que para el contexto de El Salvador es una novedad haber abordado de esa manera un producto cultural. Ese era como el énfasis que quería destacar. Perfecto, Herbert, muchas gracias. Sí, justamente es también por eso que quería mostrarles estas partes del libro, porque quería remarcar lo que ya Herbert ha adelantado. Como ustedes ya advirtieron, nosotros convertimos en nuestro objeto de estudio esta revista, ¿verdad? Que fue muy importante, sobre todo, creo yo, en el periodo de la década de 1970, yo voy a hablar un poquito más de eso, y ya el periodo más fuerte de la guerra, que fue 1980, y también en la inmediata posguerra, cuando se comienzan a discutir las medidas neoliberales, los planes de ajuste estructural y el surgimiento de otros grupos violentos como las pandillas, de los cuales se va a encargar más adelante Carlos. Desde las herramientas que, como ya también lo decía Herbert, que nos ofrece la historia conceptual, la historia cultural y la historia de las representaciones. Bueno, para continuar, el segundo capítulo, como ustedes lo pueden ver también en la pantalla, estuvo a cargo del doctor Sajid Alfredo Herrera, quien es doctor en historia por la Universidad Pablo de Olavide y actualmente es coordinador de UCA Editores. Lamentablemente, por algún motivo no se ha podido conectar, y si lo hace más adelante, pues le daremos el espacio. Pero lo que sí quiero enfatizar es que él retoma la revista justo en el periodo en el que Herbert la deja, ¿verdad? Es decir, a principios de la década de 1960 hasta 1975. Aquí lo importante, creo yo, de este capítulo es resaltar que ya encontramos un nuevo objeto cultural, una nueva revista, en el sentido que pasa a ser administrada por una nueva generación de jesuitas y de laicos que han bebido de toda la doctrina social de la Iglesia y del Concilio Vaticano II. Es decir, es una generación de jesuitas que está empapada también por toda la doctrina surgida por la propia compañía, a la cabeza de Pedro Arrupe, ¿no? Donde en las reuniones que se sostienen se comienza a hablar de la preocupación por los pobres a nivel global, de la preocupación por los refugiados a nivel mundial, y de otras causas, digamos, que van a tener explicación para este tema de la violencia. Ya no es, digamos, esta pugna entre la masonería, el comunismo, ¿verdad?, los estudiantes, sino que los sujetos violentos, la conceptualización propia de la violencia, se va a comenzar a ver con estos otros marcos normativos, eclesiales, doctrinarios, que va a tener impacto a nivel global y en la iglesia, digamos, desde América Latina, desde la teología de la liberación, donde ahí vamos a ver a actores, por ejemplo, como Ignacio Ellacuría, que va a llegar a ser rector de la UCA. Vamos a ver, por ejemplo, a Ignacio Martín Baró, quien desde la psicología social se va a encargar de analizar desde otros lentes, por ejemplo, el papel de la mujer en la sociedad salvadoreña, no ya desde los marcos moralistas conservadores
que sí vamos a ver en la primera etapa de la revista. Vamos a ver a otros autores como John Sobrino, un teólogo, ustedes lo sabrán, ¿no? De la teología de la liberación. Vamos a ver también a Segundo Montes y a una generación también de laicos que se va a incorporar a la UCA. La UCA, como yo ya lo decía, es fundada en 1965 y coincide en 1972 con el cierre de la Universidad de El Salvador. Esto también va a tener un impacto en la propia revista porque estos académicos, estos laicos, los que no salen para el exilio, obviamente se unen al grupo de académicos de la UCA y de académicas. Entonces, vamos a ver una época bien interesante en la revista y es justamente el tema de, digamos, las preguntas y el problema que se discute en el capítulo 2. El Oscar, capítulo, sí, sí, Carlos, acá. Solo quería complementar algo, dado que adelante, Sajida no nos pudo acompañar para dar un poco más de información, solo rápidamente, adelante, por favor. conectando con lo que mencionó Herbert, hacerle saber a quienes nos ven, nos escuchan, que la revista sigue vigente, que tiene ya 77 años y es una especie de bitácora histórica. De ahí que tenga tanta relevancia, tanta novedad de interpelarla para ver en este caso el concepto de violencia. Por lo que decía también Herbert, que ciertamente en nuestro país la tradición es a través de datos duros, por encuesta, por ejemplo, mientras que ver el significado, la escritura, o cómo se intenta dar sentido con las palabras es menos frecuente. Y lo otro que quería mencionar a propósito del capítulo de Zahid es que también hay que considerar no solo esta influencia teológica, sino que esta nueva cohorte, esta nueva generación de jesuitas ya traen una preparación académica y científica que no estaba en el periodo previo. Y eso va a sofisticar las categorías, los marcos analíticos y la forma de nombrar la violencia. En un periodo que tal cual lo retrata Zahid, es prerevolucionario, previo a lo que luego tratamos en tu capítulo, que ya es la violencia de la guerra propiamente. Nada más, gracias. Claro, sí, justamente a propósito de lo que menciona Carlos, vamos a tratar de ir dando pincelazos también de la fuente a la que nos hemos referido, ¿no? Yo les quiero mostrar, perdonen que siempre me trago con esta cosa, porque caen cosas aquí. Vamos a ver. La revista, como muy bien lo decía Carlos, se continúa publicando y desde la UCA de El Salvador estamos haciendo un esfuerzo por tener toda en texto completo. Ustedes pueden buscar desde la barra de búsqueda que prefieran, ECA, UCA El Salvador o portal de revistas UCA, y ahí ustedes les va a dirigir a los JS, desde donde se encuentran todos los archivos, desde la última que ustedes pueden ver es del 2022 hasta la más antigua. Pensamos llegar en su proceso de preservación digital hasta la primera ECA, que como ya les decía es de 1946, pero si no mal recuerdo, vamos por el número el primer número o el último número del año 1990. El asunto es que ustedes también podrán leer, ¿no?, de primera mano esta fuente primaria que a nosotros nos ha sido útil para problematizarnos este problema de las violencias, sobre todo en El Salvador. Bueno, voy a seguir entonces con el tercer capítulo y voy a volver a salirme y entrar por aquí. Vamos a ver. Ahí está. Bueno, el tercer capítulo está a cargo de su servidor. Yo soy investigador de la UCA de El Salvador y trabajamos junto con Herbert en el Archivo Histórico del Conflicto Armado, que se encuentra resguardado en la biblioteca de la UCA, y actualmente estoy acá en Madrid estudiando Historia Contemporánea. El tercer capítulo lo titulé El carácter estructural de la violencia de la guerra en el pensamiento de Segundo Montes y Guillermo Manuel Ungo, justamente a continuación del periodo de Zahid, del año 1976 a 1989. Yo decidí enfocarme en estos dos autores, que es Ungo y Montes, en tanto que fueron, digamos, un jesuita, el que ustedes tienen ahí a la vista, Segundo Montes, y un hombre político en el sentido clásico del término, un jurista además, que estuvo vinculado a la UCA
¿no? Desde la década de 1970 y que ya en 1980 se dedica de pleno a su actividad política como miembro diplomático del Frente Democrático Revolucionario, que era el brazo político diplomático de la guerrilla salvadoreña. Bueno, yo agarro a estos dos autores, en realidad no son los únicos, ¿verdad? No quiero que se entienda eso. Obviamente hay más personas, hay más intelectuales, más académicos circulando en la revista, pero debido a que los números de la publicación comienzan, digamos, a engrosar sus páginas, tenía que buscar un método para poder acercarme a la revista y poder cuestionarla sobre el tema que nos ocupa, ¿verdad? Entonces, lo que hice fue hacer un análisis de lo que ellos publicaron, ambos en líneas generales se dedican al tema de los derechos humanos, al análisis de las causas estructurales del conflicto armado. Y eso es lo que quiero enfocar en este capítulo, ¿no? Esta es una generación que va a buscar las respuestas al conflicto armado salvadoreño a través del análisis de las estructuras. Y de hecho, Ítalo López Vallecillos, también reconocido editorialista y escritor y poeta centroamericano, lo va a decir en uno de los números de la revista. Por cierto, en el número de enero-febrero de 1976, él dice: cuando nosotros hablamos de violencia, hagamos énfasis en las instituciones políticas, jurídicas, económicas, culturales y sociales en general, y no en los gobiernos pasajeros que hemos padecido y padecemos, pues estos no son sino instrumentos de la violencia estructural. Entonces, esta es una generación, digamos, ya más madura en el tema de las ideas del Concilio Vaticano II y de la gestión del propio Pedro Arrupe como prepósito general de la Compañía de Jesús. Y se van a encargar de analizar este tema o más bien se van a cuestionar por qué El Salvador, digamos, una pregunta que puede parecer sencilla, pero que hasta el día de ahora genera problemas desde los análisis que queramos hacer, por qué El Salvador llegó a este desastre que es la guerra, ¿verdad? Que causó, ya sabemos, más de 75,000 personas entre masacres, exilios, ejecuciones extrajudiciales y, dicho sea de paso, al día de ahora con una larga estela de impunidad todavía por todos esos crímenes cometidos. Entonces, este grupo de jesuitas, que va a ser liderado, digámoslo así, por Ignacio Yacuría, y que se va a hacer acompañar de otros como Segundo Montes, de preparación sociológica, de Ignacio Martín Baró, que van a ser, por cierto, asesinados el 16 de noviembre de 1989, se hace acompañar también de un grupo de laicos como Ungo, que es un hombre político, ¿verdad? Como ya lo decía, para analizar el tema de la violencia. Pero yo antes de pasar un poquito a lo que ellos dijeron, solo quisiera detenerme en esto que más o menos lo había adelantado antes. La revista en sí, en la década de los 70, se convierte en blanco de ataques de los grupos de extrema derecha y sobre todo los escuadrones de la muerte, que van a llegar al límite de ponerle explosivos, ¿verdad? A la propia redacción, al lugar de donde se imprimía la revista, porque, y lo van a decir algunos de los diputados, por ejemplo, tengo acá en el capítulo algunos de los discursos de los diputados cuando a la universidad se le quitó el subsidio que se le daba, van a llegar a decir: miren, es que en la ECA solo se publican cosas contra el capitalismo. Entonces, pues eso no está en la línea, ¿no? En la ECA se publica todo lo que tiene que ver con el comunismo internacional, ¿verdad? Es una cuestión política y ustedes son universitarios. Bueno, y se van a empezar que no solo es privativo de El Salvador, obviamente, y se van a comenzar a través de estos discursos y al llegar al límite de colocarle explosivos a la propia revista. Es por eso que yo les decía, en esta época cobra especial relevancia en ese sentido. Y esta ola de violencia dirigida en contra de la universidad y en contra de sus académicos, que además no escondían los propósitos, porque en los panfletos donde ponían estos artefactos decían:
bueno, queremos acabar con los jesuitas que están subvirtiendo el orden y están jugándola de opositores, si ustedes quieren. Entonces, y esto también es justamente a propósito de un tema bastante ahora más estudiado que antes, que era el de la reforma agraria. La revista en la década de 1970 se dedicó mucho a debatir sobre el tema de la tenencia de la tierra en El Salvador, y justamente en 1976 el gobierno militar de turno va a llevar a cabo un ambicioso proyecto que tiene que ver con la transformación del agro. La UCA en general, en pleno, y la revista se va a convertir en el vehículo institucional por el cual se va a apoyar este proyecto de reforma. Pero recordemos que en aquellas épocas el concepto de reforma era aparejado al concepto de comunismo, ¿verdad? Todo lo que era reforma, de la que fuera, era igual a comunismo y por tanto se convertía en blanco de este tipo de ataques. Bueno, entonces en términos generales, como yo ya les había adelantado, este capítulo se encarga de estudiar lo publicado por Montes y Ungo. Segundo Montes fue un sociólogo que, por cierto, se doctoró en la Universidad Central de Madrid. Él puso mucha atención al problema del hambre, del armamentismo, y fue uno de los primeros, que yo quisiera decir que fue el pionero que comenzó a hablar de este tema del desplazamiento forzado a causa de la violencia. Fue el que comenzó a cuantificar, por ejemplo, cuántas personas se habían ido desde los departamentos fronterizos con Honduras, Chalatenango, Morazán, etcétera, a los campamentos de Mesa Grande y de toda esta zona sur de Honduras, ¿no? Entonces, Montes además fue el fundador y director del Instituto de Derechos Humanos de la UCA, una institución que todavía continúa su trabajo, y él también se va a enfocar en el análisis de la violación a los derechos humanos en su sentido amplio, no solo el derecho a la vida, sino que también el derecho a la cultura, a la salud, a la educación, etcétera. Y en los textos de ambos va a ser notorio la identificación de estos actores, ¿no? El gobierno de Estados Unidos, como a través de lo que se le llamaba acá la ayuda, ¿verdad? Que se traducía en armamento, se traducía esa ayuda en capacitación y en adiestramiento al ejército salvadoreño, que era el que después cometía las atrocidades que cometió. El otro actor violento va a ser identificado en el FMLN, que era ya a principios de 1980 la fuerza insurgente, ¿no? La guerrilla, como sabemos, y el ejército, como ya lo decía. Y entonces también es interesante los textos de ellos porque se van a comenzar también a discutir desde muy temprano, desde el propio inicio del conflicto armado, a discutir las salidas a ese conflicto. Y eso pues podría parecer algo obvio si ustedes quieren, pero en un contexto como el salvadoreño tan polarizado, quienes estaban hablando de una solución negociada, siquiera de una mediación, no digamos de terminar la guerra, eran también considerados opositores al régimen, ¿verdad? Entonces, en los textos analizados tanto de Montes y de Ungo, se van a comenzar a observar algunos conceptos que se van a mover entre sus discusiones, como el de solución política, el de diálogo político, el de democracia incluso, que es un concepto también que genera mucho debate y que requeriría más análisis, por cierto. La revista también da para analizar esta cuestión justo ahora mismo. Como ustedes lo saben, el tema de la democracia, del diálogo político es algo que todavía no ha dado de sí en la realidad centroamericana. Bien, yo ya no me quiero extender más, podría comentarles un poco más, pero quiero darle el espacio a Carlos y si quieren, ya al final también podemos seguir conversando. Así es que voy a parar y antes de darle la palabra a Carlos Iván, quiero presentárselos. Bueno, Carlos Iván Orellana es salvadoreño, es doctor en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo Centroamérica, es investigador social y es profesor de la Universidad Don Bosco de El Salvador.
Es codirector de los programas de doctorado y maestría en Ciencias Sociales en cotitulación con la Universidad Centroamericana, la UCA del Salvador y la Universidad Don Bosco. Es también editor de una importante revista de Ciencias Sociales que se llama Teoría y Praxis, que es una revista de la Universidad Don Bosco y que también ustedes pueden encontrar perfectamente en Internet en acceso abierto. Y sus publicaciones e intereses se concentran en el estudio multidisciplinario, teórico y empírico de fenómenos sociales como la violencia y la inseguridad, el autoritarismo, la psicología de los crímenes de odio, las consecuencias psicosociales de la pandemia, la migración irregular y las creencias no aceptadas científicamente. Bueno, Carlos Iván estuvo a cargo de la redacción e investigación del capítulo 4 del libro y también del epílogo, pero el capítulo 4 lleva por título Tiempo de Carroña, la dificultad representacional de la violencia en la posguerra salvadoreña en el periodo de 1990 al año 2002, y también junto con la doctora María Santa Cruz Giralt estuvo a cargo de la redacción del epílogo del libro, que lleva por título La laboriosa institución de lenguajes para nombrar las violencias salvadoreñas. Bueno, Carlos, para provocar tu intervención, quisiera comenzar preguntándote qué caracteriza de manera general a la década de los 90 en El Salvador. Y como ya lo decía y como ya lo hemos visto, el título de tu capítulo tiene dos grandes partes, digamos. Entonces, ¿a qué se refiere este término de carroña, verdad? Porque te refieres, dice, el título comienza Tiempo de Carroña. Entonces, ¿a qué te refieres con este concepto? Y siguiendo, ¿por qué se habla de una dificultad representacional de la violencia desde la ECA en este periodo? Si es que adelante, Carlos, por favor. De acuerdo, muchas gracias. Bien, como se ha ido viendo, los diferentes capítulos más o menos retratan décadas. Y en el caso de la década de los 90, lo que está pasando en la región, lo que está pasando en El Salvador son transiciones. Ha terminado la guerra, al final de los 80, se firma los acuerdos de paz en el 92. Se producen lo que aquí fueron conocidas como las elecciones del siglo en el año 94, porque finalmente la guerrilla se incorpora como un partido político al juego democrático, y entonces esa transición en términos politológicos comienza con la supuesta consolidación de la democracia. Se comienza a implementar las medidas de corte neoliberal, entonces tenemos transformaciones que son de tipo político, de tipo económico, y por supuesto esto va también a referirse al tejido social. En lo que a violencia se refiere, la transición también está ocurriendo, porque de la violencia bélica de la guerra estamos pasando a una posguerra en donde va a haber una serie de relevos, digamos, entre actores violentos y entre formas específicas de ejercer la violencia. Ese es como el retrato general. Al final es una situación de transición que es común digamos, a los países de Centroamérica que han estado en situaciones de conflicto más o menos uniformes, por supuesto con varios matices y varias licencias al decir esta uniformidad. Pero es eso, es un periodo de estricta posguerra. Hay gente que todavía tira la posguerra hasta ahora, o nunca acaba la posguerra, pero acaba de terminar la guerra en la década anterior. Entonces es un momento de transición. Esto entonces va a tener un reflejo justamente en las manifestaciones de la violencia y también en la forma en que se concibe en términos representacionales. Pero empiezo justo por esas dos premisas que son las que dan título al capítulo. El capítulo justamente se denomina Tiempo de Carroña, como una primera premisa, para luego hablar de lo siguiente. ¿De qué va esto de la carroña? Por supuesto, es una metáfora. Me permitirán leer un párrafo para decirlo de quién enuncia primero esta idea de la carroña, para entonces decir de qué trata y por qué esto vertebra de alguna forma el capítulo. Es por todos conocido que momentos antes de ser asesinado, Ignacio Martín Baró increpó a sus verdugos espetándoles a viva voz: esto es una injusticia, ustedes son carroña. Entonces Nacho, antes de ser asesinado, le grita a uno de los militares que luego lo asesina: esto es una injusticia, ustedes son carroña. Carroña, es decir, despojos de carne putrefacta. Pero en un sentido sociológico y metafórico, por derivación, se trata de descomposición, corruptibilidad y degradación moral del individuo.
Fue la carroña la que pensó la masacre, la de los jesuitas, por supuesto, la que la vitoreó, la que la ejecutó, lo que moraba en la panza oscura de cada bala disparada esa infausta noche. Carroña era lo que la década de los 90 traería consigo, una circunstancia avasallante y perversa, en la que ensayaríamos nuevas viejas formas de aniquilación mutua, de la que solo nos distraería inicialmente el efímero entusiasmo por el fin de la guerra y la llegada de la paz y la democracia. La carroña sobre la que Martín Baró escribió buena parte de su vida intelectual y a la que enunció y denunció, gritándole a la cara antes de que la misma le arrancara la vida, a él y a sus compañeros y a sus dos colaboradoras, nunca más se marcharía de la sociedad salvadoreña. Antes bien, echaría raíces más profundas y lo impregnaría todo y a todos con su fetidez hasta nuestros días. Entonces la carroña es una metáfora de lo que se viene, que es una circunstancia avasallante, que más allá de los vítores de alegría, porque había finalizado una guerra, que no es poca cosa, nos vendían que venía una paz, que venía el progreso, que venía finalmente una forma de despegar socialmente. En realidad lo que venía, no lo sabíamos entonces, pero iba a ser una vorágine tan brutal y tan destructiva como la que hubo durante la guerra bajo otras coordenadas. Entonces la carroña es una metáfora, como digo, de descomposición, de degradación moral, de abayazamiento, de descomposición de lo que está ocurriendo a diferentes niveles. En el capítulo, en distintos momentos, se habla incluso de otros tiempos de carroña, porque es una metáfora que puede ser utilizada en distintos momentos bajo esta figura inicial seminal que, como se dice en el capítulo, habla de una masacre que es la que pare finalmente a una nueva coyuntura, porque con la masacre de los jesuitas, digamos que como un gran símbolo de muchas masacres, de muchas muertes ocurridas, comienza la década de los 90. Entonces, de ahí lo de tiempo de carroña. La otra premisa que tiene el título del capítulo es precisamente la dificultad representacional de la violencia en los 90. Y a esto tiene que ver con lo mencionado en lo que está pasando de manera circunstancial en el contexto, que tiene que ver con transiciones. Al encontrar el contexto y las dinámicas sociales en transición, el lenguaje también está operando de esa forma y entonces no encuentra estabilizaciones. De lo que se parte acá es de entender de que, sobre todo en el caso de los actores y las dinámicas, es donde mejor se retrata esto, se está dando una especie de relevo. En el capítulo hay un subtítulo que se llama Escuadrones de la Muerte et al. Es decir, Escuadrones de la Muerte y otros, Escuadrones de la Muerte y colegas, digamos. Y lo que se constata, al menos justamente al hablar con la ECA, al interpelar a la ECA, a ver qué nos dice de eso, es que si bien la firma de la paz se produce en el 92 en el país, los Escuadrones de la Muerte siguen operando hasta el año 94 y 96, según incluso algunos documentos de Amnistía Internacional. Por lo tanto, la dinámica de la guerra, si bien formalmente ha cesado, penetra todavía en el funcionamiento de una sociedad que supuestamente está dejando el conflicto atrás y se está encaminando a la democracia. La democracia, por tanto, nunca es pura, sino que va llevando estas dinámicas. Lo interesante es que poco a poco las noticias, la academia comienza a hablar de una violencia que ya no responde al lenguaje familiar con el que antes se manejaba. Ya no hay masacres, ya no hay enfrentamientos, ya no hay bombardeos, ya no hay guindas, ya no hay todo el aparataje conceptual bélico que se utilizaba durante la guerra, y más bien comienzan a verse otras manifestaciones de violencia para los cuales no existían nombres. Y sobre todo comienzan a aparecer también actores para los cuales tampoco estábamos habituados. Entonces se comienza a hablar de individuos sin rostro, de hombres fuertes armados, la mayoría son hombres, pero si no individuos o personas fuertemente armados con armamento de guerra. Lo interesante es que ya no hay guerra. Entonces, constantemente estamos haciendo alusión, o en la revista, por supuesto, se recogen nociones de individuos difusos, con rostro difuso, que utilizan armamentos, tácticas de guerra, pero ya no están en guerra. Y poco a poco se va haciendo todavía más claro que las claves duras de ejército, de emblemas, de ideología, se están diluyendo para dar paso a una cantidad de actores violentos que nadie sabe quiénes son. Lo que es muy interesante en esta coyuntura, y al hablar justamente el valor que tiene de platicar con una revista, con un lugar que reflexione y nos permite reflexionar, es que hay confesiones de que existen dificultades para ponerle nombre a las cosas. Y hay escritos específicos que dicen no sabemos cómo nombrar esto. Las taxonomías que se están utilizando en los 90s reconocen el agotamiento que se ha producido al pasar de la guerra a la paz, digamos.
de tal forma de que no se sabe cómo nombrar lo que está ocurriendo en ese momento. En el capítulo hay una pequeña tabla en donde se pretende recoger algunas nociones que aparecen, de tantas cosas que se dicen, porque parte de lo que uno puede anticipar es que hay una proliferación de conceptos, porque todo el mundo quiere ponerle nombre a esto que está ocurriendo. Son años en donde se produce, por ejemplo, una encuesta exploratoria sobre el crimen en donde dice, esto es novedoso. Esto no estaba antes, a pesar de que, si se revisan los capítulos previos de los compañeros, verán que la delincuencia estaba ahí, que la violencia estaba ahí. Lo que pasa es que la violencia de la guerra lo tapaba todo, y ahora al quitar eso, pues habrán otras manifestaciones. La cuestión es que en una tablita que aparece en este capítulo, se recogen unas explicaciones y nociones sobre la violencia y el crimen en la segunda mitad de los 90, y hay una categoría que aquí se ha construido que se le ha colocado el nombre de esto que ahora nos está pasando. Esto que a saber qué es o que no sabemos cómo nombrarlo. Y por ejemplo aparecen nombres como delincuencia común, problema de seguridad pública, crimen violento, violencia delincuencial, informalización de la guerra, guerra social, inseguridad personal, inseguridad ciudadana, inseguridad pública, victimización, violencia destructiva, criminalidad, enfermedad social, violencia social. Entonces, pareciera que son justo intentos, todos preliminares, todos inseguros, de nombrar esto que está pasando. No hay que perder de vista que poco a poco las pandillas van cobrando protagonismo, sobre todo al final de la década, y por supuesto van a terminar de desarrollarse con los esteroides que les coloca el Estado al darles las cárceles ya en el año 2003, ya pasando a la siguiente década. Pero el capítulo va justamente de esto, de esta metáfora de descomposición, de lo aguafiestas que es la violencia con respecto a la alegría que hay sobre la paz y el optimismo, la dificultad para nombrar las cosas, y solo dejaría apuntado que también al final de la década se constata de que había un impulso muy fuerte académico por dar respuestas que yo diría que tienen un carácter bastante antropológico, cultural. Hay una producción académica, científica, entre los últimos 3 años, el principio de la siguiente década, donde hay una enorme producción académica, en buena medida porque hay mucho financiamiento y hay mucho interés de organismos internacionales para entender qué está pasando. Entonces es una década en donde hay mucha producción académica y muchos académicos que creo comenzamos a interesarnos por convertirnos en violentólogos en última instancia, y que seguimos de masoquistas en estos temas. De eso va el capítulo, a grandes rasgos. Muy bien, gracias, Carlos. No sé si para seguir muestro tu presentación del epílogo que trabajaste Por favor, con sí. la doctora María Santa Cruz. Vaya, ahorita mismo. Conectamos ahí y yo continúo ahí. Ok, veamos, pero quiero ponerlo grande. Ahí se está viendo. Si lo pones como modo presentación. Sí, es lo que estoy buscando por acá. Ahí está. Ahí abajito Supongo que ya está, ¿verdad? Solo que se ven ambas diapositivas ahora estamos bien ahí. Te indico Ahí entonces estamos. cuando vas avanzando, porfa. Sí, adelante. De acuerdo. Bien, el epílogo, como se puede ver, fue denominado la laboriosa institución de lenguajes para nombrar las violencias salvadoreñas. Lo trabajé junto con la colega, la doctora María Santa Cruz Giral, que ella es investigadora y docente del Departamento de Sociología y Ciencias Políticas de la UCA de El Salvador. Ella es doctora en investigación, en áreas de investigación de las ciencias sociales. Alguno reconocerá tal vez su nombre porque fue de las primeras mujeres trabajando temas de violencia justo al final de la década de los 90, al inicio, justo cuando termina, digamos, el capítulo 4. Ahora ella se dedica más a temas vinculados a sociología de la identidad y a género y construcción de conocimiento. Pero bien, ella no pudo acompañarnos, pero está aquí también. Este texto sobre la laboriosa institución del lenguaje para nombrar las violencias intenta ser, por supuesto, un cierre, que es lo obvio, pero es sobre todo un amarre complicado de una cantidad de capítulos que cada uno ha intentado dar sentido a lo que de manera dispersa y general aparece sobre la violencia en la revista ECA. Nosotros en el epílogo de lo que hablamos es de una laboriosa institución, para retomar un término de Bourdieu, porque reconocemos el carácter performativo, el carácter de verdad que le otorgan a las cosas el lenguaje y tal cual se nombran las cosas.
Pero también lo que establecemos es que el lenguaje para nombrar la violencia sufre lo que denominamos unas estabilizaciones lingüísticas precarias. Y nuevamente me permito leer unas cuantas líneas que, digamos, condensan la idea a lo que esto se refiere. Así es la condena epistemológica de las ciencias sociales en relación con el conocimiento sobre las violencias, como con cualquier otro objeto complejo de estudio. Si no, entre comillas, toca conceptualmente a las cosas, no las alcanza a conocer. Pero cuando las toca, estas cambian y se complejizan en medio de la trama social particular en la que tal esfuerzo de contacto y conceptualización tiene lugar. Entonces, la reflexión general que nosotros hacemos es una especie de interpretación de interpretaciones, porque eso es lo que ha ocurrido en los capítulos previos, y tratamos de decir de que siempre hay que tener esa precaución, ese ejercicio de reflexividad constante, de que a pesar de que le nombramos a las cosas, estos nombres son precarios porque la realidad siempre va varios pasos adelante. Si avanzamos un poco, por favor, Oscar. Bien, luego para hacer esta interpretación de interpretaciones, nosotros lo que hicimos, así como hemos trabajado con sintagmas sobre la violencia a propósito de la historia de conceptos, creamos esto de los metasintagmas, como les digo, unas interpretaciones de interpretaciones, una búsqueda de encontrar significados de los significados. Y por lo tanto creamos una tabla resumen que intenta, así como todos leímos durante, si quieres retroceder para que así voy dosificando, si no yo mismo me congestiono. Una tabla, como les decía, en la que nosotros hemos tratado, así como todos hicimos lecturas de decenas de revistas de la década, de cada década, ahora nos tocaba a nosotros intentar leer lo que cada quien leyó y cada quien interpretó. Entonces, en esta tabla aparece un capítulo del periodo, la expresión de violencia dominante que parece reinar en cada periodo. Esta categoría, que también es de Ignacio Martín Baró y que nos parece muy valioso rescatar, no solo para el epílogo, sino como una de las herramientas conceptuales que deberían utilizarse más a nuestro juicio, y es lo del fondo ideológico. Nacho decía de que generalmente el estudio de la violencia se centra o se limita a las manifestaciones concretas de esta, pero en pocas ocasiones se analiza cuáles son los intereses, los significados que se encuentran en marcha y que dan sentido a la emergencia o la manifestación de esa violencia. Y finalmente, entonces, en esta columna final, la dinámicas y actores. Ahora sí, por favor, Oscar, el siguiente. Bien, entonces tenemos los dos primeros capítulos con el afán de ir más o menos dosificando lo que se presenta. Y aquí entonces en el capítulo 1, el que presentó Herbert, creemos que la expresión de violencia dominante es la violencia incívica, le nombramos de esa forma. Como mencionaba él, se refiere a todas estas personas de lumpen, los subalternos, etc. Los intereses o el significado detrás de esta violencia sería el higienismo clasista. Unas visiones a medio camino entre el moralismo y visiones más de corte médico incluso, de personas anómalas que son las que crean el caos o la violencia, y las dinámicas serían de desviación social y de grupos subalternos. En el caso del capítulo 2 de Zahid, hablamos de una violencia política generalizada, que son las precondiciones de la guerra, del conflicto que viene luego. El fondo ideológico, los intereses serían la institucionalización de la beligerancia, en donde es una situación que, si bien tiene cierto caos organizado, comienzan ya a establecerse una serie de facciones, sectores que luego serán los que conducirán o se enfrentarán en la guerra, digamos. Las dinámicas y actores serán de fragmentación social y de perspectivas. Hay politización e impregnación de violencias en el tejido social. Siguiente, por favor, Oscar. En el capítulo 3, el que recién nos comentaba Oscar también, que ya nos encontramos situados al final de la década de los 70 y luego durante la década donde se desarrolla el conflicto armado, es violencia política estatal, sobre todo de violencia de Estado y por supuesto una violencia considerada desde arriba. Acá hay una creación del enemigo, que son enemigos que están muy vinculados a imaginarios que vienen desde antes, que son anticomunistas, por ejemplo, la defensa de la patria, etc. Las dinámicas y actores será la vigilancia del terror de Estado y encontramos grupos armados organizados, legales y paralegales. En el capítulo 4, que es el que acabo de mencionarles, hablamos de una violencia que se despolitiza. Las claves ideológicas hasta ahora se vienen diluyendo, o así pretende también el manejo ideológico del asunto, de tal forma que ahora hablamos de una violencia desde abajo,
Y el fondo ideológico es una búsqueda estratégica de posición que sea conveniente para actores que son múltiples. Recordemos, como les decía, que es una época de transiciones y por lo tanto aparecen nuevos actores, nuevas negociaciones que van a hacer entonces que las dinámicas sean de transición sociopolítica y tendremos grupos difusos emergentes. Un último clic, Oscar, por favor. Porque quiero comentarles que el libro se detiene justamente en este medio siglo, en el año 2000. Entonces, un ejercicio que nosotros hacemos, conociendo la ECA de los últimos, digamos, 23 años, 20 años, es también establecer qué es lo que ocurre, dado que no pudimos hacer esa lectura de los historia de conceptos. Entonces, proponemos, a manera de hipótesis, pero que nos parece muy plausible a partir de la observación en la realidad salvadoreña, que lo que ocurre en el siglo XXI, digamos, del año 2001 en adelante, aplica para hablar de, como expresión de violencia dominante, esto que se conoce como pluralismo violento, que no es una categoría nuestra, sino de Desmond Arias y Goldstein, y que se refiere al reconocimiento de que muchos actores, sin necesariamente tener una insignia o estatal u oficial o declarada, participan del ejercicio de la violencia en la sociedad. Son formas de violencia que son propias de sociedades con democracias imperfectas o defectuosas, y donde la violencia incluso sirve como un ejercicio de ciudadanía. Hay personas que ejercen violencia, más allá de las interpretaciones donde las personas pueden establecer la sociedad de que la gente es mala, digamos, o que son criminales. Hay gente que ejerce violencia, por ejemplo, para procurarse salud, para procurarse alimentos o para procurarse cuestiones que deberían recibir idealmente en un estado de bienestar o cuando menos de la mano del Estado. El fondo ideológico, lo que prevalecería en las últimas 2 décadas, sería lo pecuniario y lo instrumental. Esto es, estamos ya en unas décadas en donde las medidas neoliberales se han enraizado y por lo tanto la violencia responde a esas lógicas económicas. No es raro, por tanto, encontrar lenguajes en donde, por ejemplo, que los sicarios hacen trabajitos o hacen trabajos, el que se liquide literalmente a una persona o el que las personas entonces simplemente o ejercen una violencia que está ligada al mejor postor. Siempre es una búsqueda entonces de ganancia en este caos compartido, digamos, en esta especie de río revuelto en donde varios pescadores tratan de sacar su mayor rédito. Por lo tanto, las dinámicas y actores que creemos que persisten son de cooperaciones y superposiciones. Lo que ocurre con la llegada de la posguerra, con el aparecimiento de las pandillas, es que también, así como antes hablamos de unos grupos difusos emergentes, aquí comienzan a aparecer también, por supuesto, el narco. Aparece el crimen organizado, el crimen desorganizado. Y también los crímenes, para citar a este filósofo Rafael del Águila, los crímenes de la buena gente. Toda esa ciudadanía que dice que no pertenece a pandillas, que no pertenece a grupos armados, a algún crimen, que sin embargo son los que llenan también las estadísticas o las complementan por andar armados, por cuestiones de intolerancia, por pelearse por cuestiones vecinales, etcétera. Y por lo tanto es eso, una sociedad en donde, sin que necesariamente existan emblemas, existe una sedimentación justamente de actitudes, de aprendizajes, de culturas que promocionan o legitiman la utilización de la violencia para sacar réditos económicos en buena medida, pero también, como decimos, incluso para ejercer su propia ciudadanía. Eso sería, digamos, el epílogo muy a grandes rasgos, y pues lo que intentaría anudar un libro que es complejo justamente porque cuando abres las páginas, digamos que hay muchos significados que intentan desbordarla. Por eso el título, por eso es una hidra de 1000 palabras, para hacer una metáfora que tanto se utiliza con la violencia, pero que la violencia no solo le crece en cabeza, sino también formas de nombrarla, que cuando cortas una aparecen muchísimas más. Y eso es lo que nos ocupa y creo que nos va a ocupar un buen rato. Muy bien. Pues se me escucha, ¿verdad? Se escucha. Muchísimas gracias, Carlos, Iván, por este esfuerzo de presentarnos no solo tu capítulo, sino esta suerte de interpretación de interpretaciones, también a Herbert. Y como ya lo hemos dicho, pues nosotros que intentamos con este libro presentar desde una perspectiva de largo aliento, son más de 50 años, analizando una revista, ¿verdad? Y trayendo a cuenta esto que teóricos como Javier Fernández de Sebastián dicen, por ejemplo,
pues los conceptos no se crean al antojo de alguien, ¿verdad? Sino que son construcciones históricas, son dinámicas y van bebiendo de todo el contexto en el que se van posicionando las distintas problemáticas. Lo último que quisiera señalar es que si bien es cierto nosotros agarramos la revista, ¿verdad? Como objeto de estudio para cuestionarla sobre el tema de la violencia, no quiere decir que en la revista solo vamos a encontrar sobre esta temática. Entonces ahí hay abundante información desde la filosofía, desde la psicología, desde la ciencia jurídica, desde la economía, por ejemplo, en los primeros años, bueno, en este capítulo que trata Carlos, hay muchos análisis sobre el tema de los planes de ajuste estructural, de la entrada del neoliberalismo en El Salvador, y lo mismo en el capítulo que trata Herbert, ¿verdad? Hay mucha discusión sobre el tema de la iglesia desde perspectivas más moralistas, más conservadoras, si ustedes quieren, pero la revista como fuente nos ofrece un abanico de posibilidades para interrogarla. Y por último, como ya les decía, estamos en este esfuerzo de ponerla en acceso abierto desde el primer número hasta la última y esperamos muy pronto que de hecho, ojalá podamos hacer otro evento desde el grupo, desde el CIALCO o desde el espacio que nos ofrezca Julieta y bondadosamente para seguir hablando de la revista. Así es que esto era de nuestra parte, pero no sé si hay alguna pregunta, algún comentario, les dejamos ahora a ustedes. Bueno, muchísimas gracias y felicitaciones por el trabajo. La verdad que la descripción de este libro es increíble. Cuando hicimos la convocatoria para el coloquio, Oscar había presentado como propuesta la presentación de una ponencia, ¿no? En relación al libro. Y la verdad que el título era muy convocante porque es como que calzaba justo con la temática del coloquio, ¿no? Y yo creo que es algo que nos faltó en el armado de las mesas. O sea, la convocatoria fue abierta y nosotros planteamos un montón de ejes que eran los que se nos iban ocurriendo en el momento que hicimos la elaboración del plan para el grupo de trabajo, pero también posteriormente para la elaboración del coloquio, las violencias, ¿no? Entonces, y dijimos, bueno, planteamos un montón de ejes abiertos y vemos cuáles son las ponencias que recibimos, ¿no? Y en función de las ponencias que hemos recibido es que fuimos organizando las mesas temáticas. Y yo creo que hay una ausencia en las mesas temáticas, precisamente un análisis de la violencia como lo plantean ustedes en términos semánticos a partir de un soporte cultural como es la revista. Yo me acuerdo en su momento, a mí también me había interesado muchísimo yo pensaba el tema del racismo, ¿no? Entonces, y entonces la cuestión del racismo, el problema social del indio como pregunta que atraviesa a gran parte de la intelectualidad guatemalteca en su momento, se me había ocurrido, o sea, plantearlo y analizarlo y estudiarlo desde diferentes puntos de vista, y hubo un momento en donde dije, bueno, a ver, pero ¿cómo lo pensaban este tema los intelectuales guatemaltecos, no? Entonces es ahí cuando fui a la revista Lero, que me acuerdo, Juan Carlos, yo creo que fue en un congreso en Chiapas, ¿no? Creo, que vos me dijiste, yo tengo algunas revistas que te pueden interesar, y yo creo que a partir de ahí, de algo que me prestaste vos y tal, que fui, agarré y dije, pero yo necesito ver a Lero entera, ¿no? Y ver la revista entera y toda la producción que había publicado la revista, dije, esto es increíble. Primero porque la revista te va marcando la agenda de investigación también. O sea, los temas que son relevantes y no en un determinado momento. Así que cuando vi este libro dije, pero esto es fantástico, porque realmente, aparte con una revista tan importante salvadoreña, que por otra parte yo creo que el espacio de esta mesa o el espacio de la presentación del libro tiene un poco también esto, ¿no? De mostrar las editoriales salvadoreñas, mostrar qué es lo que se está investigando, y yo creo además, por supuesto, la calidad de la investigación, porque me parece espectacular, digamos, lo que han hecho y lo que han logrado al final, que lo apunté, ¿no? Porque esta clasificación que han hecho de violencia incívica, violencia política,
la violencia política estatal, violencia despolitizada, ¿no? Entonces entró una cuestión, ¿no?, en torno a la violencia que, bueno, son reflexiones, digamos, que van marcando efectivamente, ¿no?, la agenda, digamos, que había en torno a los distintos tipos de violencia. Así que yo creo que está buenísimo esto. Además, esto que decís, Oscar, en torno a la revista, ¿no?, este trabajo que están haciendo, porque efectivamente la revista no es no solo una fuente secundaria, sino que es una fuente primaria, o sea, ponerla como fuente primaria histórica es muy interesante. Y otra cosa que también yo pensaba y que no ha quedado, digamos acá, porque hemos pensado la violencia, las violencias del pasado, hoy, ¿no?, la violencia del Estado, la violencia revolucionaria, y acá ustedes un poco están, digamos, planteando cómo pensaba también la violencia, un soporte cultural, pero además un soporte cultural de jesuitas, ¿no? Entonces, en donde la cuestión religiosa atraviesa también distintas interpretaciones de la violencia, a mí me pareció muy interesante esto, ¿no? Bueno, así que hay mil cosas por decir, pero nada más felicitaciones. Nosotros estamos transmitiendo esta presentación en el Facebook. Lo que sería bueno en esa publicación es poner dónde se consigue el libro, y ahora le paso la palabra a Juan Carlos, pero si ustedes me pueden pasar entonces bien dónde se consigue el libro y demás, como para poder también agregarlo a la publicación que va a quedar ahí también de forma permanente, ¿no? Bueno, me callo y Juan Carlos, a ver si vos tenés para decir. Pues muchísimas gracias pues por esta excelente presentación que se convirtió también en una serie de ponencias, ¿no? Más allá, ¿no?, de darnos un bosquejo general, y que también nos invitan a leer y adquirir este texto, ¿no? Como creo que ya dijeron muchos ustedes también, Julieta, voy a compartirles al público, aquí está la liga que es librería uca.com. De todos modos lo vamos a poner en la presentación y nos queda también nada más invitarlos al cierre de este coloquio y felicitarlos por esta publicación, y esperamos también que el cierre que tenemos del coloquio con una presentación en años posteriores, ¿no?, que sigamos trabajando en conjunto, y que podamos tener más presentaciones en el que ustedes nos están abriendo una puerta de cómo podemos presentar, ¿no?, estos trabajos dentro de un coloquio que se desarrolla de manera virtual. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes, ¿no? A los que se tuvieron que ir también, pues gracias, Oscar, Carlos, Iván, Carlos Iván, Herbert, Pedro, ¿no?, que se fue, por ahí, y la compañera, que se me fue el nombre también, pero que también. Sí, Laura se tuvo que ir. Laura, ¿no? Ajá. Laura también, y pues muchísimas gracias a todos ustedes, y cerramos. No sé si se va a terminar de grabar para preparar ya la mesa. Bueno, final. voy a parar de grabar y de transmitir en vivo. Salvo que quieran agregar algo más en este momento. De mi parte, un agradecimiento nada más, Julieta y Juan, y a los colegas Carlos y Herbert por el espacio, el tiempo, y pues ojalá podamos seguir compartiendo, ¿no?, todos estos temas. Mucho gusto y muchas gracias. Muchas Lo gracias a mismo. ustedes. Lo mismo por mi Muchas parte, gracias. solo dejar constancia del agradecimiento por el espacio, por el interés en el libro y eso, ojalá sea una de varias oportunidades para colaborar y seguir platicando. Gracias. Excelente, Muchas gracias también de mi parte. extraordinario. Bueno, voy a detener la grabación.